Hola. Hoy nos metemos de lleno en algo que puede sonar un poco denso, pero créanme, es fascinante. Hablamos de extractos del Diario Oficial de Chile del sábado 30 de agosto de 2025. Es como una radiografía del país. Saludos, sí, exacto. Es una ventana a cómo se toman las decisiones administrativas, económicas, legales, todo eso que nos afecta día a día. Nuestra idea hoy es revisar esto a fondo, buscar las claves más interesantes y, bueno, ofrecer una perspectiva distinta sobre lo que pasa en Chile. Así que, a desmenuzar. Perfecto. Porque aunque a veces parezca pura burocracia, el diario oficial refleja cambios clave. Proyectos, la relación Estado, empresas, ciudadanos, vamos a tratar de conectar esos puntos. Dale, empecemos con lo económico y empresarial. ¿Cómo se ve la actividad regulatoria ahí? Tenemos, por ejemplo, a aduanas del Ministerio de Hacienda. Hicieron un par de ajustes técnicos al compendio de normas aduaneras. Uno sobre operadores de contenedores, la resolución 3336, y otro que agrega códigos, la 3331. Suenan a detalles muy técnicos, ¿no? ¿Tienen algún impacto práctico real? Mira, aunque suenen así muy técnicos, estos ajustes suelen buscar que la maquinaria del comercio exterior funcione mejor, más aceitada, digamos. Pueden agilizar trámites, clarificar alguna regla, y eso al final puede significar menos tiempo y menos costos para las empresas que importan o exportan. Son como el mantenimiento constante que necesita un sistema tan complejo para que no se trabe. Entiendo. Siguiendo con Hacienda, pero ahora con el Servicio de Impuestos Internos, el SI, también hay movimiento. Primero, una resolución, la exenta SI N100, que acredita a un contribuyente, no dicen cuál, como prestador de servicios de certificación digital de identidades. Eso es un importante para todo lo que es trámite online, ¿verdad? Definitivamente, es un paso más en la modernización del SI. Buscan reforzar la seguridad, la confianza en las transacciones tributarias que hacemos por Internet. La validación de quién eres es crucial ahí, y que entidades acreditadas hagan esa certificación es una práctica bastante habitual. Fortalece todo el sistema digital. Y lo segundo del SI. Esto sí que me pareció interesante. Autorizan a SQM Potasio SPA, una empresa grande, conocida, para inscribirse como exportador de servicios. Esto es para servicios que se usan totalmente fuera de Chile, ojo. La resolución es la exenta DGC NO 206. ¿Qué implica esto para SQM y para la economía en general? A ver, aquí lo que vemos es un incentivo bien claro. Por un lado, a la internacionalización de las empresas chilenas y por otro, a diversificar lo que exportamos. Esta autorización le permite a SQM Potasio acceder a beneficios tributarios como la exención de IVA por esos servicios que vende al extranjero. Es una manera de empujar a que empresas chilenas vendan al mundo no solo cobre o fruta, sino también servicios, consultoría, ingeniería, software, lo que sea. Apunta a fortalecer eso que llaman la economía del conocimiento desde Chile. Ok, cambiamos de ministerio. Salud. Autorizaron a British American Tobacco Chile a vender una nueva variante de cigarrillos Palmal, los Arctic 20, la Recen EX946. Dicen que cumple la normativa, mencionan el Decreto Ley 828 de 1974. ¿Es solo un trámite más o hay algo detrás? Fundamentalmente es un trámite regulatorio estándar, o sea, confirma que ese producto cumple las exigencias sanitarias y fiscales para poder venderse aquí. Es un recordatorio de que incluso productos, digamos, controversiales como el tabaco, operan dentro de un marco legal súper específico que tienen que cumplir sí o sí. Perfecto. Ahora, un tema que le toca el bolsillo a mucha gente, las decisiones de la Comisión Clasificadora de Riesgo, la CCR. La que dice dónde pueden invertir las platas de los fondos de pensiones. Hubo varias aprobaciones, fondos mutuos extranjeros, ETFs, veo nombres como iShares, Amundi, SPDR, Xtrackers, algunos enfocados en bonos del Tesoro de Estados Unidos, otros en acciones mundiales pero con criterios de sostenibilidad, otros en tecnología. ¿Qué nos dicen estas aprobaciones? Bueno, la pega de la CCR es justamente velar por la seguridad y la diversificación de las inversiones de las AFP.
Estas aprobaciones lo que hacen es ampliar el menú de opciones. Les permiten a las administradoras buscar potencialmente mejores retornos ajustados por riesgo en mercados globales. Y es interesante lo que mencionas, la inclusión de fondos con enfoques ESG, ambiental, social, de gobernanza o de tecnología. Refleja tendencias de inversión mundiales que la CSR considera apropiadas o seguras para los fondos chilenos. Pero no todo fue aprobar. También hubo rechazos. Algunos fondos porque eran muy chicos, menos de $100 millones gestionados. Y otros porque fueron absorbidos, o sea, se los comió otra entidad más grande. ¿Por qué se rechazan? Claro, es que los criterios de la CSR son bien estrictos. Un tamaño mínimo, por ejemplo, usualmente se asocia con que el fondo sea más líquido, más estable. Si un fondo cae bajo ese umbral, la CSR puede pensar que representa un riesgo mayor o que es menos eficiente para operar con él. Y si un fondo es absorbido, pues simplemente deja de existir como tal. Entonces hay que sacarlo de la lista de aprobados. Son medidas de protección para los ahorros al final. Y en activos alternativos, ¿qué novedades hay? Veo que aprobaron vehículos de inversión ligados a L. Catterton Management enfocados en Latinoamérica. Y también se ajustó el estatus de unos instrumentos de State Street. ¿Qué significa esto? Y bonos tradicionales buscando potenciales retornos distintos, aunque también con riesgos distintos. Y el cambio para State Street significa que sus instrumentos ya cumplen requisitos generales, no necesitan una norma especial que los ampare. Todo esto muestra a la CSR en un proceso continuo. Evalúan, ajustan el universo de inversión permitido, siempre buscando ese equilibrio entre rentabilidad, riesgo y diversificación para los fondos de pensiones. Y eso, claro, impacta directamente en el futuro de millones de chilenos. Para cerrar este bloque económico empresarial, dos noticias judiciales de empresas con problemas. Aserradero Foresa S.A. consiguió un sobreseimiento definitivo de su quiebra, mientras que Frutícola Alta S.A. obtuvo uno temporal. ¿Nos puedes explicar rápido la diferencia entre definitivo y temporal? Sí, claro. El sobreseimiento definitivo significa que el caso de quiebra se cierra por completo, generalmente porque se pagaron las deudas o se vendió todo lo que había y se repartió la plata. Se acabó. El temporal, en cambio, es como poner el proceso en pausa. A menudo pasa porque no hay bienes suficientes ni siquiera para pagar los gastos del juicio, menos a los acreedores. Pero ojo, podría reanudarse si en el futuro aparecen nuevos activos de la empresa. Son dos finales distintos para empresas que pasaron por la insolvencia. Muy claro. Pasemos ahora a otro tema clave en Chile, la gestión de nuestros recursos naturales. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Subpesca, estuvo bien activa. Por ejemplo, modificaron la veda del camarón nylon, el decreto exento 205-0012-18. Ahora la veda va del 1 al 30 de septiembre en un área marítima enorme, desde Arica hasta Magallanes. Exacto. Las vedas biológicas son herramientas fundamentales para la sostenibilidad. Se aplican en periodos críticos como la reproducción para darle un respiro al recurso. Este ajuste en las fechas probablemente responde a nueva información científica sobre el ciclo de vida del camarón. Buscan que la veda sea lo más efectiva posible para protegerlo. Y también ajustaron las cuotas de captura para el 2025. Esto es para varios crustáceos que viven en el fondo del mar, los demersales. El decreto exento 2025-00330. Los detalles son impresionantes, ¿eh? Hablan de toneladas exactas para el langostino colorado, el amarillo, el camarón nylon, y todo dividido. Una parte para la pesca industrial, otra para la artesanal, y además por regiones y hasta por meses. ¿Cómo se llega a ese nivel de precisión? Es un proceso súper complejo. Parte con evaluaciones científicas para estimar cuánto se puede pescar sin agotar el recurso. Esa es la cuota global, digamos. Luego, se descuentan cosas, como lo que se necesita para investigación o lo que se captura por accidente pescando otra cosa. Y lo que queda se fracciona entre el sector industrial y el artesanal, a veces por zonas geográficas, a veces por periodos del año. El objetivo es doble: conservar el recurso, claro, pero también distribuirlo de una manera que se considera equitativa, o al menos está definida entre los distintos pescadores. Y estas modificaciones que vemos cada año reflejan cómo cambian las poblaciones de estos crustáceos y el esfuerzo constante por balancear la pega económica con la conservación del mar. Entendido. Y muy ligado a la pesca artesanal,
hay novedades sobre las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, las famosas AMERB. Se regularizó la cartografía de una en el Biobío, Punta Los Piures, y se establecieron formalmente 3 áreas nuevas, una en Aysén, Fidelito Sector A, otra en Coquimbo, Lagunilla Sur, y otra en Los Lagos, Dalcahue Sector B. Sí, las AMERB son un modelo bien interesante de cómo gestionar los recursos. Se entregan derechos de uso exclusivos sobre un pedacito de mar a organizaciones de pescadores artesanales. ¿Para qué? Para que ellos mismos exploten de forma sustentable los recursos que hay ahí, como mariscos, algas, los recursos bentónicos. Que se creen nuevas áreas o se regularicen las existentes indica que este modelo sigue vivo y expandiéndose. Busca que las comunidades locales se empoderen en el manejo de sus propios recursos costeros. Y en esa misma línea de participación, en Aysén se abrió el proceso para renovar a los representantes del sector privado en el Comité de Manejo de Pesquerías Bentónicas. La Resolución Exenta 1980. Buscan pescadores artesanales de distintas comunas, gente de plantas procesadoras, hasta de lanchas que transportan los productos. Es que estos comités son clave. Son clave para una gobernanza pesquera que sea más democrática y ojalá más efectiva. Incluir la voz y el conocimiento de los propios usuarios, los pescadores, los procesadores, los transportistas, en las decisiones sobre cómo manejar los recursos. Bueno, busca generar reglas que sean más realistas, más legítimas y que respondan mejor tanto a la necesidad de conservar como a las necesidades sociales y económicas de la región. Vivienda, educación. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia canceló los datos de 101 personas en el Registro Social de Hogares, el RSH. La razón: su cédula de identidad, el RUN, estaba caduca. Esto según información del Registro Civil. La resolución es la Exenta 315 y mencionan la Ley de Protección de Datos. Claro, el RCH es la herramienta principal para focalizar las ayudas sociales del Estado, así que tenerlo al día es vital. Y aquí se ve ese equilibrio, a veces tenso, entre necesitar datos fidedignos para asignar bien los beneficios y, por otro lado, proteger la privacidad de las personas. Un RSH caduco puede significar varias cosas: que la persona falleció, que es un extranjero que ya no tiene residencia vigente, situaciones que implican que ya no cumple los requisitos o necesita regularizar algo. La ley obliga a depurar estos datos caducos para asegurar la calidad del registro. Eso sí, siempre después de un procedimiento que incluye intentar notificar a la persona. Pasando a vivienda y urbanismo, el programa para pequeñas localidades tiene novedades. Seleccionaron las comunidades donde van a intervenir en 2025. En Biobío eligieron Callejones en San Rosendo y Cayaqui en Alto Biobío. La resolución es la Exenta 126. Y en la Araucanía fueron Nehuentue, en Carahue, y San Ramón, en Padre Las Casas. Esa es la resolución Exenta 768. ¿Qué significa que las hayan seleccionado? Este programa, el de pequeñas localidades, que se rige por el DS 39 de 2015, busca justamente mejorar la calidad de vida en pueblitos, o sectores más rurales o aislados, lugares que a menudo tienen menos acceso a servicios, a infraestructura. Que los seleccionen significa que estas comunidades van a recibir inversión pública focalizada durante los próximos años. Se hacen planes de desarrollo para abordar sus necesidades específicas en temas de vivienda, equipamiento urbano, espacios públicos. Es una inversión directa en esas comunidades. También en vivienda, pero a nivel regional, en Maule. Hubo un ajuste, una modificación, Resolución Externa 778, a los porcentajes de asignación de un subsidio habitacional específico, el DS número 19. Este es el Programa de Integración Social y Territorial. ¿Qué nos dice este ajuste? Correcto. El DS-19 es súper relevante porque promueve proyectos inmobiliarios que mezclan familias vulnerables con otras de sectores medios. Busca integración social. Y estos ajustes de porcentaje son bastante comunes, la verdad. Permiten adaptar cómo se distribuyen los subsidios a la demanda real, a las características del mercado inmobiliario en cada región y a las necesidades de vivienda que hay ahí. Es un ajuste fino, digamos. Y en educación, 2 temas más bien administrativos, pero importantes. Primero, la Subsecretaría de Educación delegó una facultad en las Secretarías Regionales Ministeriales, las CEREMIS.
Les permite firmar documentos para pedir que se devuelvan platas, reintegros, cuando las rendiciones de cuentas se hicieron a nivel regional. La resolución es la exenta 10.223. ¿Para qué? Claramente busca agilizar la gestión, es descentralizar, acerca la decisión administrativa al lugar donde se originó el problema, que sería la rendición regional. Aplica principios como eficiencia, celeridad, que están en la Ley de Administración del Estado, la 1875. Hacer las cosas más rápido y donde corresponde. Y lo segundo en educación. Una precisión sobre el cierre del Instituto Profesional ESUCOMEX. El decreto exento 604. Se le exige que entregue a la Subsecretaría de Educación Superior no solo sus registros académicos y los de otros CFT que ya cuidaba ProAndes, sino los de cualquier otra institución cerrada que pudiera tener en su poder. Esto es fundamental. Es para proteger a los exalumnos de instituciones que ya no existen. Busca centralizar y asegurar que el ministerio tenga bajo su custodia todos los registros académicos históricos posibles. Así, si alguien necesita un certificado años después, sabe que hay una entidad responsable a la cual acudir. Es interesante este doble movimiento: descentralizar gestión administrativa del día a día, pero centralizar información histórica que es crítica. Y para cerrar este bloque social educativo, el CENSE, que depende del Ministerio del Trabajo, revocó parcialmente, ojo, parcialmente, 2 decisiones anteriores, Res Ex 2031. Esas decisiones cancelaban la inscripción de 2 organismos técnicos de capacitación, la SOTEC, Servicios de Capacitación en Gestión CRM-SPA y la Asociación de Profesionales Pesqueros de Capacitación Marcelo Borges. ¿Qué significa esta revocación? Pues sugiere que, después de revisar el caso, reconsideraron la decisión original de cancelarlas por completo. La revocación parcial significa que estas entidades van a poder, al menos en parte, seguir operando dentro del sistema CENSE. Y eso afecta la oferta de cursos de capacitación que están disponibles, ya sea con financiamiento público o con la franquicia tributaria para las empresas. Les dan una segunda oportunidad, parece. Entramos ahora a la infraestructura física del país. Energía, conectividad. Decisiones que se sienten a largo plazo. Desde el Ministerio de Energía partamos con la línea de transmisión Charrúa-Chillán, el decreto exento 216. La situación ahí es compleja. La empresa que se le había adjudicado originalmente, una española, no pudo seguir. Y ahora CGE Transmisión, que era la dueña original de esa línea, retoma la pega. Lo hace bajo una ley nueva, la 21721. Pero lo que más llama la atención es el costo. El valor de inversión, el BI, se fija ahora en más de $40 millones, un salto tremendo desde los casi 16 millones originales. También definen nuevos valores anuales de pago, el BAT, fórmulas para ajustar esos valores con el tiempo y un plazo de 3 años para terminarla. ¿Cómo se explica un aumento tan grande? Este caso es un buen ejemplo de un mecanismo legal nuevo. El de esa ley 21721, que se diseñó justamente para darle continuidad a proyectos de transmisión eléctrica que son estratégicos cuando la empresa que se los ganó originalmente falla. Permite revisar el valor de inversión. Ahora, ¿por qué sube tanto? Puede ser una mezcla de cosas, que los costos de materiales y mano de obra se actualizaron, que hay trabajos que hizo el contratista anterior que hay que rehacer o pagar igual, que aparecieron complejidades técnicas nuevas, o simplemente el costo que implica retomar una obra que estuvo paralizada. Es un ejemplo de cómo la regulación intenta adaptarse a estos imprevistos en infraestructura crítica, aunque claro, tiene consecuencias importantes en el costo final que eventualmente, de una forma u otra, termina impactando las tarifas eléctricas que pagamos todos. El segundo punto de energía es más positivo, digamos. Se otorgó una concesión eléctrica definitiva a una empresa llamada BSS Halcón 7 SPA, allá en Arica. El decreto exento 211. Se trata de la infraestructura necesaria, líneas, una subestación, para conectar una central de almacenamiento de energía con baterías, lo que se conoce como un sistema BSS, al Sistema Eléctrico Nacional. El objetivo, dicen, es inyectar o retirar energía, dar estabilidad al sistema y apoyar la descarbonización. ¿Suena bien? Exacto. Este sí es un paso súper concreto en la transición energética. Los sistemas BESS son cruciales, de verdad, para poder integrar más energías renovables variables como la solar o la eólica.
Te permiten guardar energía cuando sobra, por ejemplo, al mediodía cuando hay mucho sol, y entregarla cuando falta, como en la noche. Hacen el sistema más flexible, más estable. Y que se instale en Arica, que tiene un potencial solar gigantesco, tiene todo el sentido del mundo. Contribuye a tener una matriz energética más limpia y también más segura para el país. Bien. Pasemos a telecomunicaciones. La subsecretaría Subtel autorizó una nueva torre de antenas en Puerto Montt, el decreto exento 630. Pero además de eso, hay una cantidad enorme de solicitudes de modificación de concesiones que ya existen. Por ejemplo, una empresa, Connect, pide cambiar ubicaciones y frecuencias de radioenlaces en Conce y Valpo, y también instalar uno nuevo en Paine. Son varios extractos, como el 25SP6582. Y otra empresa, WOM, pide modificar las coordenadas de decenas de estaciones base de telefonía móvil en un montón de regiones. También varios extractos como el 25SP82971. ¿Es normal que haya tantas modificaciones todo el tiempo? Absolutamente normal. Refleja la dinámica constante del sector. Las empresas de telecomunicaciones están permanentemente optimizando sus redes. Buscan mejorar la cobertura, aumentar la capacidad para que no se sature, adaptarse a nuevas tecnologías o simplemente responder a cambios en dónde vive o trabaja la gente. Cambiar la ubicación exacta de una antena, ajustar las frecuencias de un enlace, puede ser por temas tan distintos como conseguir un permiso de obra, encontrar un sitio con mejor vista, reducir interferencias con otra señal o simplemente porque así mejora el rendimiento de la red en esa zona. Es el día a día de mantener y expandir la infraestructura digital que usamos todos. ¿Y algo más local para cerrar este bloque de infraestructura? En Chillán, en la región de Ñuble, el Ministerio de Transportes autorizó, Resex X 242, un terminal para guardar vehículos. Es para una empresa de taxis colectivos, Sociedad de Transportes Cordillera. Tiene capacidad para 100 vehículos. Aclaran que es un terminal de vehículos, no de pasajeros, o sea, no es para que suba gente ahí. Claro, esto apunta a ordenar un poco la operación del transporte público menor en la ciudad. Le facilita a la empresa tener un lugar adecuado para estacionar su flota cuando no está en servicio, en vez de que los autos queden ocupando la calle. Puede ayudar a descongestionar un poco las vías y, para la propia empresa, a tener una mejor gestión logística. Y llegamos al último segmento, uno más íntimo quizás, el de los avisos legales sobre personas. Vemos varias citaciones judiciales que buscan declarar la muerte presunta de personas desaparecidas hace muchos años. Están los casos de Gilberto Corbalán Mendoza, desaparecido hace 66 años. El juicio se encuricó. María Riquelme Carrera, desaparecida desde 1975. El juicio en Carahue. Y también hay primeras citaciones para Andrés Orpín Espinosa en Santiago y Humberto Estay Flores en Antofagasta. Es fuerte leer estos nombres y las fechas. Sí, sin duda es un procedimiento legal con una carga emocional muy fuerte para las familias, pero es necesario. La declaración de muerte presunta permite regularizar aspectos legales, patrimoniales, cuando una persona ha desaparecido por tanto tiempo y no se sabe nada de ella. Las publicaciones en el Diario Oficial son un requisito formal del proceso. Es como un último llamado público, por si alguien tuviera alguna información, antes de que la justicia tome una decisión final sobre el estado legal de esa persona. Bueno, hemos cubierto un montón de temas hoy, ¿eh? Y todo partiendo de un solo día del Diario Oficial. Desde ajustes súper finos en aduanas o fondos de pensiones, pasando por la gestión súper detallada de la pesca, los programas sociales, hasta proyectos gigantes de energía y telecomunicaciones, y estas situaciones humanas tan profundas al final. Entonces, si miramos todo esto junto, ¿qué nos dice? ¿Qué panorama emerge? Más allá de cada resolución o decreto por separado, esta mirada amplia parece mostrar un país que está en constante ajuste, en movimiento. Veo como hilos conductores, no sé, la digitalización de trámites y servicios, eso es claro, la apuesta fuerte por la transición energética, el intento de manejar los recursos naturales de forma cada vez más detallada, buscando sostenibilidad, y la adaptación continua de los sistemas de apoyo social, de vivienda. ¿Percibes lo mismo? Totalmente. El Diario Oficial, si lo miras así, no es solo una colección de papeles aislados. Es como un mosaico que refleja las prioridades, los desafíos, las tensiones de la sociedad chilena en un momento dado.
Te permite seguirle el pulso a cómo las políticas públicas intentan responder a problemas complejos y también cómo el sector privado interactúa con esas reglas del juego. Y observar estas publicaciones a lo largo del tiempo, eso sí que revela tendencias mucho más profundas sobre hacia dónde se está moviendo el país. Invita, de hecho, a quien le interese, a explorar directamente la fuente, www.diariooficial.cl, para seguir descubriendo estas corrientes subterráneas. Taje estatal, a través de todos estos documentos que vimos, equilibrar esa necesidad de regular, de planificar, que es evidente, con la agilidad, la flexibilidad que te exigen una economía y una sociedad que cambian tan rápido. Es algo para seguir pensando, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión a fondo. Esperamos que les haya parecido interesante, útil. Hasta la próxima.